Managüense 103.7, 27 de febrero del año 2023. Nos encontramos en los espacios de nuestra emisora naguanagüense, hablando un poco con nuestro hermano de lucha, el profesor Álvaro Villalobos, en referencia a lo que es la conmemoración del 34 aniversario de aquellos lamentables hechos donde los gobiernos irresponsables de la Cuarta República, masacraron a nuestra población. En referencia a esos hechos traemos como perros. Pues ni siquiera un perro merece eso. Nadie, ni un animal de ningún tipo. Y eso lo hicieron los supuestos demócratas que hoy me acusan a mí de tirano y que ellos son la esperanza venezolana. Más nunca volverán a gobernar a Venezuela. Más nunca. Más nunca volverán. Ahí escuchábamos a nuestro comandante Chávez dando una breve reflexión sobre lo que es y lo que significó, o sobre la verdad que muchas veces intenta ocultar la derecha y su aparato comunicacional. Muchas veces ellos, cuando uno hace referencia a este tipo de hechos, lamentables hechos, intentan banalizar, que nos quedamos en el pasado, sí, que esas no son las cosas de las que debemos hablar. Precisamente, la historia hay que revisarla. Precisamente son cosas, como bien lo recalcaba allí nuestro comandante, en la que nosotros tenemos responsabilidad de comunicar, sobre todo al sector de la juventud, que muchas veces desconoce estos temas, y es nuestra responsabilidad hacerle del conocimiento de lo que significa un gobierno proimperialista y capitalista en nuestra nación. Porque no es que nos echaron un cuento. Hay miles de víctimas, no solo del hecho del 27, 28 de febrero y los días subsiguientes. Fue parte de una política sistemática durante 40 años en este país de persecuciones, de masacres a un pueblo que sencillamente reclamaba sus derechos. Vimos hace poco, el 23 de enero, recordábamos aquella fecha, ¿no? Donde nuestro pueblo, con ese espíritu libertario, independentista que nos caracteriza, porque esta es la tierra y la patria de Simón Bolívar. Nada más y nada menos, profesor. Nada más y nada menos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros ante nuestros padres libertadores? Bueno, profesor, un poco para que nos oriente, significado histórico, eso que la derecha busca a veces, que la gente lo olvide. ¿Ve? ¿Qué mensaje damos a la ciudadanía en referencia a eso? Sí, hablamos del hecho histórico, ¿no? Y en una ocasión el gobierno de Carlos Andrés Pérez asomó la posibilidad, el Ministerio de Educación de la época asomó la posibilidad de eliminar la historia como una de las materias, como una de las asignaturas, y todo para eso, para que el ciudadano común no tuviera esa memoria para reflexionar,
Pero, amigo Jonathan, camarada Jonathan, yo quisiera tomar en cuenta, ¿no?, como elemento histórico, el papel que jugamos nosotros, los estudiantes, en aquella época. Y bueno, recordemos que la izquierda no tenía esa llegada masiva en las comunidades populares, pero desde los centros educativos, Pedro Gual, Complejo Educacional La Manguita, Universidad de Carabobo, Universidad Central, Universidad del Zulia, la UDO, la Universidad de los Andes, salimos ese grupo de jóvenes a apoyar a ese pueblo en una justa rebeldía, peleando por un derecho reivindicativo que le había robado ese gobierno neoliberal. Entonces yo creo que es importante rescatar el papel que jugó la población estudiantil en ese hecho histórico. Caramba, esa facultad de educación que salimos a respaldar a nuestras comunidades populares, que salimos a defenderla, y como la policía del Estado aquel entonces, la Guardia Nacional de aquel entonces, como reprimió a este grupo de jóvenes que simplemente salían a acompañar a ese pueblo en un justo reclamo. De verdad que es digno de resaltar el papel que jugó la población juvenil en aquella época. Y por supuesto, Venezuela, nuevamente Venezuela. Recordémonos que éramos una simple provincia en la época de la colonia, y ese grupo de jóvenes, donde estaba Simón Bolívar, sus primos, insurgieron contra el imperio más poderoso de la época, el imperio español. Y nuevamente Venezuela, la juventud venezolana en esa fecha del 99, 27 de febrero, insurgió, es decir, del 89, perdón, insurgió nuevamente contra medidas neocoloniales, contra medidas neoliberales que le quitaban todo su espacio, todo su derecho a la clase popular. Ahí insurge propiamente el poder popular que hoy conocemos. Poder popular que en los distintos tiempos históricos ha tenido su protagonismo. Hablábamos el 23 de enero de 1958, el rescate a lo que creíamos en ese momento, a lo que creía esa dirigencia, ese pueblo, era el rescate de la democracia, y terminó siendo una gran estafa. El pacto de Punto Fijo, que condujeron a esos hechos lamentables del 27 de febrero de 1989, que allí veíamos hace poco, hablando sobre estos temas y reflexionando sobre estos temas, bueno, aquella digna renuncia que entrega ante el Palacio Legislativo el camarada Fabricio Ojeda, donde sencillamente destaca que el 23 de enero no ocurrió nada en Venezuela. La gran estafa. Simplemente el cambio de unos hombres por otros en los destinos públicos de una nación. Una burla, unos dirigentes sometidos a las políticas neocoloniales, imperialistas, de opresión a un pueblo, que pretendieron por la fuerza someterlo. Y dignamente, como resultado de esa agresión sostenida y reiterativa, como una política sistemática del Estado, porque sencillamente es así, un Estado violatorio de los derechos humanos. Pero esos mismos que gobernaron el país o lo mal gobernaron con esas conductas violatorias de los derechos civiles de una población, de los derechos humanos de una población,
Bueno, hoy dicen, como lo decía Chávez en ese momento, que ellos Gay Morales. Que ellos son la alternativa a la política revolucionaria, cuando fueron los mismos que se fueron a pedir sanciones contra PDVSA, contra nuestra industria petrolera, contra todo el sistema financiero de nuestra nación, para afectar de manera salvaje la vivencia cotidiana de nuestros ciudadanos, para así intentar derrocar a la revolución bolivariana. Sí, son unos inmorales. Son unos inmorales. De verdad que no podemos jamás olvidar lo que ha significado para nuestra nación el tener a un gobierno adeco, un gobierno copellano, porque en eso se resume la oposición venezolana. Todo lo demás, que primero justicia, 20 Venezuela, esos son derivaciones del pacto de Punto Fijo. Responden a las políticas imperialistas, neocoloniales. Son y representan eso. Bastante testimonio hay, y no testimonios nuestros, sino desde su propia fila. Hemos visto qué ocurrió en Monómero, un saqueo. ¿Qué ocurrió en Citgo? Un saqueo a nuestro estado, un saqueo a nuestra población. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es por eso que intentan desde su aparato comunicacional revertir, confundir con técnicas comunicacionales a la población. Y quieren hacer ver que es nuestro presidente Nicolás Maduro, que es nuestro gobierno, violadores de derechos humanos. ¿Ah? Diría Eduardo Galeano, el mundo al revés. El mundo al revés. Es increíble. Es increíble, pero esa es la derecha que hace oposición acá en Venezuela, sin ningún tipo de escrúpulo. Son unos farsantes. Y ante el país hay que denunciar. Hay que decir la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo. Bueno, a los familiares de todas las víctimas, de verdad que nuestro saludo, nuestro afecto. Han contado desde el inicio de la llegada al poder de nuestro comandante Chávez y ahora con nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Han contado con la fuerza del Estado, donde se han aperturado innumerables investigaciones para así intentar, reivindicar lo que fue una violación por parte de los gobiernos adeco copellano. Profesor Álvaro Villalobos, ¿cómo debemos destacar estos hechos en la sociedad, en la juventud, en los estudiantes de hoy? Mira, camarada Jonathan, es necesario, para destacar todo esto, transversalizar el hecho contemporáneo, la geopolítica actual. Aunque el camarada Gustavo Petro dice que debemos tener nuestra propia geopolítica, pero no hay que despreciar lo que ha estado sucediendo
allá en Ucrania, ese payaso que montaron como presidente a Volodymyr Zelensky en la región del Donbass, donde se masacró a un pueblo también, porque simplemente era ruso parlante. Eso hay que visualizarlo. La juventud debe y tiene que enterarse de esa situación, de esa violación de derechos humanos a esa minoría étnica o a esas minorías étnicas en esa región de Ucrania. Fíjate cómo la OTAN se ha volcado, esos 32 países, si mal no recuerdo, más unos asociados, en total 42, 45, a una guerra contra nuestro camarada Vladimir Putin y el glorioso ejército ruso. Pero ahí está la verdad insurgiendo nuevamente, y ahí está Rusia dando la batalla para sacar la verdad a la luz pública. La derecha, camarada Jonathan, tiene un solo programa: el neoliberalismo, desplazar al pobre. Para ellos el pobre es un estorbo, es decir, es un gasto. Nuestra revolución es lo contrario. El pobre está allí para sacarlo de la pobreza, y no es un gasto, es una inversión. La inversión social a la cual comentaba e impuso el comandante Chávez en nuestra Constitución. Es importante que el joven venezolano analice la situación geopolítica actual, el porqué del ataque a nuestra revolución, el porqué del bloqueo a nuestra finanza, el porqué del bloqueo a nuestro mercado petrolero. Y ahí vamos los países revolucionarios insurgiendo nuevamente: Petro allá en Colombia, Lula allá en Brasil, apoyándonos mutuamente con ese proyecto, con esa visión bolivariana, la Gran Colombia. Debemos ir a la conformación de ese bloque histórico para de una vez por todas enfrentar los embates del imperialismo norteamericano, que pretende a través de las redes sociales confundir a la población más vulnerable, a la población joven. Nosotros estamos llamados para revertir esa situación, y bueno, aquí está este grupo de hombres y mujeres dispuestos a dar la batalla comunicacional al respecto, y estoy súper seguro, camarada Jonathan, que venceremos en esa tarea. Así es, venceremos. Bueno, estamos por acá por Naguanagüense 103.7 en Conexión Popular. Vamos a una breve pausa musical y regresamos.